Gracias por compartir con nosotros en este Politiqueando RD especial. Tanto Manolo como yo estamos, bueno, un poco nerviosos, muy entusiasmados, porque somos, como decíamos, detrás de cámara, dos frequitos con la invitación que le hacemos a una mujer muy especial que nos acompaña y nos engalana en el día de hoy. Ella ha participado en la política desde que vino al país. Ocupa actualmente más de 10 cargos. Dentro de eso ella es presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, es secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Revolucionario Dominicano, participó también dentro del mismo partido como candidata al Senado por la provincia de San Cristóbal. También ella ha participado como embajadora de la República Dominicana en Italia, demostrando toda la capacidad que tiene. En el día de hoy vamos a hablar con ella de todo lo que está pasando en el Partido Revolucionario Dominicano y en la política también en el país. Su nombre es Alba María Antonia Cabral Cornero. Pero usted dirá, ¿y quién es esa? Con nosotros, Peggy Cabral. Bienvenida. Doña Peggy, gracias de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Qué bella, gracias a usted. Una mujer bella, se ve mucho mejor personal. De verdad que sí. Ciertamente. Y yo le preguntaba que cómo se mantenía tan bonita. Antes de iniciar, ya me dejó trabajando con todo lo que tú decías ahí. Señores, son 10 ocupaciones diarias. Presidenta, vicepresidenta. ¿Cómo se puede, doña Peggy? No, bueno, la tarea diaria uno se organiza. Realmente desde muy joven aprendí a trabajar porque así mi madre me enseñó. Digo mi madre porque mi padre, que a quien yo amaba, era un escritor, un poeta. Sí. Entonces la responsable realmente de nosotros fue mi mamá. Y ella era una persona muy dinámica, que trabajó mucho en su vida, sobre todo cuando estuvimos exiliados en Argentina. Era ella la cabeza de familia. Entonces uno se acostumbra viendo ese tipo de ejemplos y desde muy jovencita trabajé y seguiré trabajando hasta que Dios quiera. Amén. La presidenta en funciones del partido, tuvieron convención, quedó Miguel Vargas nueva vez. ¿Qué es lo que pasa en el Partido Revolucionario Dominicano, doña Peggy? ¿Sigue la esencia de Peña realmente? No, definitivamente. No en el partido. La esencia de Peña está en muchos hogares dominicanos, en familias tradicionales, familias que lo vieron, que lo quisieron, y se conserva su imagen y sus recuerdos. Para los jóvenes lo que hacen es preguntar quién era él, y con los jóvenes de 20, 25 años, y sí se interesan en conocer su historia. Pero realmente en esta etapa nosotros nos correspondía hacer elecciones. Hay una ley electoral, debemos cumplir. Y a pesar que era un momento difícil porque estamos prácticamente en campaña para el próximo año, sin embargo, hicimos nuestra convención, una convención con competencia, una convención donde fue ejemplo, en la misma Junta Central que nos acompañó, así lo dice, y que la otra plancha que compitió antes del último diagnóstico del resultado, ellos mismos hicieron una rueda de prensa y declararon que habían perdido. O sea, salimos bien, salimos victoriosos en cuanto a la boleta que se llevaba, y bien, es una dinámica importante, democrática, que hace definitivamente más válida la dirección actual. Bien, es bueno aclararle a nuestros seguidores que Fernando Ramírez es nuestro colaborador y además de que es vicepresidente del PRD y conoce la trayectoria de doña Peggy como corresponde y por eso está asistiéndonos, aquí acompañándonos en el panel. Doña Peggy, la gente ha dicho que lo del contrincante de Miguel Vargas era un simulacro, un teatro. Lo pusieron ahí para simular, pero para que no digan. Para que no digan, pero que se sabía de antemano que Miguel era el que iba a ganar porque no tiene competencia. Mira, no era así, no estaba tan claro. Llegó un momento que no estuvo tan claro. Él
Junior Santos, que fue alcalde y que era secretario general del partido, decidió participar hacia la presidencia. ¿Y Miguel le habla después de eso a él? Fue un freco. Bueno, la gente lo tiene como que fue un freco que lo desafió. Eso lo tenía la gente, pero fue un ejercicio democrático. Okay. Democrático. Bueno, tenemos un día solamente de elecciones, vamos a ver a partir de ahora, ¿no? También estuvo Fiquito compitiendo como secretario general. Pero Fiquito no se enteró, Peggy, porque ni en el periódico lo pusieron. ¿Es verdad? ¿Pero tú te enteraste? No, Junior sí, pero Junior sacó un 25. ¿Y Fiquito cuánto sacó? Un 0. No, era la misma plancha. La misma, por eso fue. La misma plancha. El ok. ¿Son esas dos planchas? Eran dos planchas. Estaba Miguel Vargas como presidente, yo como secretaria general y Arnaldo Pimentel como organización. Arnaldo que ejerció hasta ahora como secretario de la Juventud, un muchacho que ha incursionado con mucho éxito y que está trabajando muy bien y es una oportunidad de ascenso para él. Doña Peggy, ¿por qué que se le ha ido tanta gente al PRD? Que se ha reducido a la mínima expresión el que era uno de los partidos de masa más grande de este país. Y ahora es uno de los partiditos más chiquitos del país. No en comparación a lo que era, sí, ya lo que queda en señor con Migrafo y 3 gente hablando allá adentro. Mira, está dentro de los 4 partidos mayoritarios en la actualidad. Hay 4 partidos mayoritarios. ¿Cómo cuántos quedan? Uno de ellos es el partido del PRD. Son 4 nada más mayoritarios. Sí. Después hay 26 partidos más. Nosotros, por ejemplo, en la parte municipal, fuimos la tercera fuerza en las elecciones pasadas. Sí. ¿Qué pasó? Nosotros no competimos por la presidencia porque fuimos aliados. La gente generalmente vota a su partido. Entonces, el no haber llevado candidato a presidente, el no haber llevado candidato a síndico, que el candidato a síndico nuestro 10 días antes se retiró, dejando 36 candidatos a regidores que no pudieron participar. Nos disminuyó en la capital no pudimos sacar nada, porque con 10 días no teníamos tiempo de armar nuevamente un candidato. Y el haber sido aliados y no llevar candidatos también baja, porque la gente lo que hace es votar. Pero se dice que pasó el inverso, que lo sucedió a ese candidato, pasó lo contrario con Hugo Vera, que el partido, él era el candidato a la alcaldía y el partido negoció la candidatura de él sin hablar con él. El señor Hugo Vera, pueden preguntárselo, y me lo pueden preguntar a mí, que 10 días antes, él estaba en Miami, lo llamo, Hugo tiene que estar aquí, sí voy. Cuando vino, decidió no participar. Pero 10 días antes de las elecciones. Fue Hugo. Pues no estaba haciendo campaña. Estuvo haciendo campaña y fue una campaña que venía muy exitosa. Pero fue un acuerdo que supuestamente él ningún acuerdo. Con el PRM. Acuerdo él. Ajá, nosotros no. Pero ¿y cómo es que él estaba 10 días antes fuera del país? Si lo llaman y él estaba haciendo campaña, ¿cómo es que él llegó y dijo, no, que ya no voy más? Decidió no ir. ¿Fue él que decidió? Por supuesto. Porque nosotros decidió no ir. Porque ellos te hacen un acuerdo contigo. Bueno, está muy fuerte, le puede tomar el brazo. Entonces, pues no es como se ha dicho. O sea, pues aquí se lo puedo aclarar. La opinión pública ha quedado que fue que Miguel Vargas, jamás, me va a disculpar, pero Miguel Vargas está sindicalizado aquí como uno de los negociantes más grandes de la política. Pues mire, cambie eso. Le voy a decir algo. Hugo Vera estuvo asistiendo permanentemente en la Cancillería a Miguel Vargas en el área de comunicaciones. Sí, eso es cierto. Viajaba constantemente. Fue un hombre que tuvo un privilegio permanente. Todos lo queríamos y no solo lo queríamos, sino que vimos que podía ser un buen candidato. Efectivamente, él y una sobrina mía que era la vicealcaldesa, que era un excelente ella. Los dos hicieron un buen papel. Y 36 candidatos a regidores estaban tan entusiasmados que por donde quiera está. Y 36 suplentes. O sea que eso se lo puedo decir. Pero dígame la verdad, ¿fue que supuestamente el PRM le dio un dinero? No. No lo sabe. Yo sé lo que pasó con nosotros. Okay. Lo que pasó allá no lo sé. Pero sí, él se fue y nos dejó sin poder nosotros poner
un candidato. Un candidato potable. A tan pocos días. Exactamente. No pudimos hacer nada. ¿No? Que fuimos, entonces, consecuencia, la capital no tuvo por primera vez ningún regidor PRDista y no tuvimos ninguna representación. No. Doña Peggy, todo el mundo habla de Doña Peggy, viuda de Peña, pero los que la conocemos sabemos que usted o su familia ha sido una de las familias que más suceso ha tenido en este país políticamente, donde usted, su bisabuelo, tatarabuelo y su padre han sido funcionarios de la más alta esfera de la política dominicana. No, mi papá era poeta. No tenía nada que ver con la política. ¿Y no le gustaba? Para nada. Él sí escribía y escribía. Sí, claro. De una manera que también era política, pero no. ¿Y sus abuelos, doña Peggy? Sí, mi abuelo fue el primer senador de Santiago y él era político. Lo que pasa es que al principio estuvo con Trujillo. Luego pasó el tiempo y se dio cuenta y cambió, pero sí. ¿Y antes de su abuelo? Mi tatarabuelo, que fue presidente también. Yo vengo de una familia política. Yo vengo de una familia política. Lo que pasa que política e intelectual, porque también dentro de los Cabral tenemos una poeta y tenemos pues mi papá, mi hermano también es artista. O sea, es una combinación. Pero yo no realmente no. ¿Cuántos presidentes ha tenido usted en su familia? No, 2 presidentes. Dos presidentes. Y ¿Y qué voy a tener yo? Ni regidores había en mi familia. Doña Peggy, y con todo eso, con una familia así tan espectacular a nivel político, de repente usted se casa con una persona que hoy en día las personas muchas veces mal identifican a usted como la esposa de Peña Gómez, pero en su pedigrí de verdad que hay personas que fueron tal vez mucho más grandes que Peña Gómez a nivel político. No, Peña, mira, fue el líder popular más importante de este país, aparte de que Peña Gómez no solamente era eso, sino también internacionalista. Sí. Él realmente, fíjense que, por ejemplo, Balaguer reconocía, porque era muy celoso Balaguer, pero reconocía en Peña que era internacionalista. Sí. En los libros que le dedicó, siempre pone la palabra el gran internacionalista, o sea, eso sí se lo reconoce. No dice el gran político, el gran popular, nada de eso. Pero sí, él siempre le reconoció esa parte que inclusive lo demostró también cuando fue alcalde de este país, que muy pocas personas se recuerdan de esa etapa, pero él fue alcalde de Gran Santo Domingo. Del Gran Santo Domingo, no solamente de todo. Que es grandísimo la provincia. Claro, no estaba dividido en esa época. Y realmente hizo una gestión muy buena en cuanto a su gestión municipal. Y realmente en esa parte a veces no se lo reconoce, pero él aplicó lo que el programa de gobierno que tenía escrito el gobierno compartido para cuando fuera presidente, él lo aplicó como gobierno municipal. Ahí le dio participación hasta a los empresarios, le dio participación a las iglesias, las juntas de vecinos, todos los sectores los puso dentro de un gabinete y compartía y trabajaba con ellos y por eso fue tan efectivo. Porque en algún momento el líder le confesó a usted la razón del distanciamiento entre él y Juan Bosch. Mira, él quiso mucho a Juan Bosch como quiso mucho a Jacobo Magluta. Para él era un padre y un hermano. Pero a veces los entornos ayudan a esas divisiones. Eso ocurre en la mayoría de los casos. Es que se sentía personal, no se sentía político ese distanciamiento. Bueno, pero
terminó siendo político. Comenzó personal. Comenzó con... Yo no estuve en esa época. Okay, pero él no le confesó razones que pudieron motivar ese distanciamiento. Sí, pero directamente te puedo decir que tengo cartas de ambos. Inclusive tengo una carta de un sobrino de Juan Bosch donde dice la relación de Juan Bosch con Peña. Sí. Era padre e hijo. Padre e hijo, cierto. Y cuando Peña estaba afuera, había relación con la familia de Peña que también Juan Bosch se ocupaba. O sea, había una relación demasiado íntima que a su retorno ya se convirtió en política. Bien. En el caso de la familia Castillo, Vincho Castillo, los hijos de Vincho, ¿cuál es el sentimiento que usted siente por esa familia? Mira, esa fue una época donde Peña sufrió mucho, porque él era considerado en su momento haitiano, después fue considerado hijo de haitiano, o sea, se fue cambiando cuando se... Y yo puedo decirte hoy que inclusive yo tengo un documento que quiero en algún momento publicarlo, donde claramente ni él, por supuesto, ni los padres eran haitianos. No eran ninguno haitiano. Pero eso fue suficiente para que permanentemente tuviera una cosa. Y él, y puedo aclararte en su momento, él sufría por querer saber realmente la verdad. El mismo Peña. La verdad de su origen. De su origen, buscar a sus padres. Okay. Hasta que lo logró. Pero eso fue cuando tenía ya 6 años antes de morir. Que consiguió que en Haití, una comisión que él mandó cuando él era síndico, lograron ubicar a dónde habían vivido sus padres. Y lograron ubicar que ese fue un lugar... Era un lugar sumamente paupérrimo, más pobre que todos los pobres. Ahí vivió su mamá. Y en su inicio, su mamá y su papá, cuando salieron los dos huyendo para Haití. ¿Qué pasó? Según los vecinos, dijeron que el papá huyó a los 6 meses, se fue de Haití. Sí. Y quedó su mamá. Ella vivió ahí, vivió entre ellos y a veces contaba que ella había tenido 2 hijos. Pero cuando logra la comisión encontrar, hacía 2 meses que había muerto. Wow. Entonces, eso fue algo tan impactante para él, sabiendo en las condiciones que había estado su mamá, que él podría haberla tenido aquí con él y abrazarla y saber que esa era su madre. Pero bueno, finalmente, la vida es así. Él la trajo. Y esta es la que está al lado de la tumba de él. Ah, mira qué bien. Sí, interesante. ahí está. Poco tiempo después, 5 o 6 meses, se logró para conseguir el paradero del papá. O sea, a través de la Junta Central, a través de amigos, lograron encontrar donde la cédula del papá, en San Juan. El papá de Haití se había ido a San Juan. Se había quedado en San Juan. El papá era gallero y en una de esas riñas lo mataron. Wow, qué Dios. Pero la cédula llegó y llegó el comprobante de los vecinos que sí, él había llegado de Haití, se había quedado viviendo ahí, muy pobremente, y que era dominicano, porque así lo decía el documento y así decían los documentos cuando ellos ingresaron a Haití, así lo pusieron los documentos que nosotros tenemos. Son dominicanos que vinieron huyendo de la matanza que hay en Dominicana. ¿A usted le gustaría que todos los, o no, respeta, entiende eso? ¿A usted le gustaría? Eso fue para él. Cuando consiguieron ya la cédula de su padre, fue tan impactante que dice, este es el mejor regalo que Dios me dio. Ya ahí
supo realmente quiénes eran y pudo tener siempre uno quiere saber de dónde viene, sí, claro. de quién había sido tu padre, y eso ya en ese momento lo logró. ¿Usted está dispuesta, estaría en la disposición de que si lo decide el presidente del partido, hacer una alianza con la Fuerza Nacional Progresista, usted la daría? ¿Usted sellaría ese acuerdo? Déjame decirte cuál es nuestro programa. Nosotros, a partir de ahora, a partir de hoy y a partir de los próximos tiempos, nuestro único trabajo es la identificación de nuestros candidatos. Nuestros candidatos, que tenemos, gracias a Dios, bastante, para competir en las próximas elecciones. Posteriormente de eso, todos los partidos tienen que ir aliados. Todos los partidos. Bien, todos. En su momento se verá, sí, el mismo PRM va aliado. Que sea un acuerdo con la Fuerza Nacional Progresista. Yo estoy de acuerdo que se haga un acuerdo con las mejores condiciones para el partido. Y eso, aún sea con la Fuerza Nacional Progresista. Eso se verá en su momento, se verá cuáles son las condiciones que nos dan para nosotros poder ir aliados. Pero aliados tenemos que ir. Okay. Ningún partido en este momento se va solo. Bien. En ese caso, doña Peggy, para culminar con los castillos, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con don Vinicio, hacerle algún tipo de pregunta? ¿Él en algún momento se disculpó? ¿Le llegó algún tipo de carta? En ningún momento. Sí he compartido con el hijo, más que nada. Sí, que ha estado en la misma área política. Nos juntamos, pero ese tema nunca se ha tocado. ¿Son amigos ustedes? Compartimos. Ok. Doña, ¿usted tiene algún sentimiento, digamos, de dolor, de nostalgia, de rencor por la familia Castillo, o no? No, déjame decirte, esa fue una etapa de competencias muy agrias, que realmente sufrió mucho Peña, yo en su momento también, pero eso ya es... ¿Lo acusaron de brujo? Lo acusaron de todo. Hasta de narco, Sí, en un momento dado. En una ocasión salió corriendo con un saco de marihuana al hombro. Sí. No, y que en un maletín lo traía. Un maletín de todo. Y que era amigo de los grandes narcos. Mire, fue... ¿Qué campaña fue esa? ¿Qué año? Eso que está diciendo él fue la última campaña. Sí, la última campaña, estando ya Peña enferma, alguien, no puedo decir quién, lo acusó de que había sacado un maletín de Estados Unidos. Que después, cuando él escuchó eso, él hizo tanto escándalo que llamó a Estados Unidos, hizo que hicieran declaraciones, que dijeran, que buscaran. Mira, para él eso fue fatal. Y él comprobó de que no había sido así. Porque, mira, Peña Gómez era un hombre de extrema pobreza primero, luego fue un hombre que estudió, que se preparó como el que más. Su biblioteca era su único valor. Patrimonio. Eso es lo único que él quería. Él podía venir y regalarte lo que tuviera aquí en su mano, no le importaba. Pero si entrabas en la biblioteca, él me miraba y dice, síguela porque puede ser que se lleve un libro. No, una obsesión. Ñoño con su libro. Entonces, tú siempre, la imagen de Peña era un libro en la mano, otro en el costado y el otro abierto siguiendo. Y todos los temas para él eran importantes. ¿Usted decidió seguir en política por usted o por Peña? Por ser la viuda de Peña. Mira, por ambas cosas, porque yo participé con él y tuve la oportunidad de hacer la Federación de Mujeres Socialdemócratas. Sí. Ese fue el movimiento más grande de mujeres y que se formó y que se mantiene. Aquí la competencia de partido, yo pongo a las mujeres y ganamos nosotros. Para que ustedes sepan. Doña, una persona como usted, una mujer como usted, con tanto experiencia política y ahora eventualmente una alianza, ¿usted piensa que usted podría ser
o este país podía tener lujo de que usted fuera la candidata a vicepresidenta? Mire, fíjate que eso no es un tema de conquista personal, es un tema a veces que son de alianzas que se hacen y propuestas que se hacen. O sea, uno no compite para ser vicepresidenta. Cuando uno trabaja político, compite por otra cosa. Pero el tema de vicepresidencia son generalmente son acuerdos. Pero yo creo que para este pueblo... Generalmente doña, son acuerdos. Para este pueblo, es decir, usted es lo último de Peña Gómez, usted es de las personas que tal vez conocen más Peña Gómez, esas obras que el doctor José Francisco Peña Gómez quería realizar en este pueblo. Yo creo que usted es la persona más idónea para seguir ese legado de José Francisco Peña Gómez. Así que para cualquier partido, cualquier alianza, sería un privilegio tener una persona como usted de vice. Bueno, cuando tú seas candidato presidencial, tú me llevas. Doña Peggy, ¿cómo Peña la enamoró a usted? Bueno. Sí, porque, o sea, ¿cómo fue? ¿Fue en algo de política? ¿Cómo fue que se encontraron? ¿Fue en un súper? ¿Cómo pasó eso? No, yo conocí a Peña políticamente porque la política era mi mamá. Y mi mamá era amiga de Juan Bosch, de Peña Gómez, de todos los liderazgos de esa época. Ella escribía, era periodista. Y, por ejemplo, cuando nosotros volvemos del exilio, quien está esperando a mi papá es Peña Gómez. Y ellos dos tenían buena relación. Pero yo trabajaba en un hotel como gerente de banquete y siempre hacía las actividades del partido. Y la relación comenzó. Y él me propuso ir a trabajar a la Junta. Yo tenía ya muchos años trabajando en el hotel. Es un trabajo terrible también. Okay. Entonces me propuso de que fuera a trabajar en el ayuntamiento cuando él ya era síndico. Y yo le dije que a mí me gustaba la política, porque sí me gustaba. Tengo genes políticos. Entonces... La política, no el político en ese momento. No, la política. A usted todavía Peña no le gustaba como hombre. A usted no le gustaban los morenos cuando eso. Mira, no estaba en eso. Usted no estaba en ese moreno. Entonces él me dio el cargo de directora de Asuntos Sociales. Y yo empecé a trabajar allá. Y le decía que quería que me llevara al partido. No me llevaba al partido. Sabía. Él pensaba que no debía ir al partido. Entonces... Esa rubiota tan bella. Yo me hice muy amiga de Rosario López. Rosario López era una comunitaria política muy... que fue que presidió las amas de casa. Y empecé a irme a los barrios a trabajar con ella, aparte de mi trabajo en el ayuntamiento. Y caminé por todos los barrios y realmente me interesaba hacerlo. Entonces, poco tiempo después, Peña se enteró que yo estaba haciendo eso. Sí. Entonces se dio cuenta que yo tenía cierta tendencia política. Entonces fue que me empezó y me puso con las mujeres. Ahí comencé el trabajo de las mujeres. Ajá. Y se hizo... Usted no está volando la parte. Sí, está volando la parte amorosa. Moreno, el acercamiento. Exacto. Entonces, ¿cómo fue? Como que él a ver, él sí estaba interesado. Sí, estaba en eso, el negro. ¿Sabes cómo él me pidió matrimonio? ¿Cómo? Por carta. ¿Por carta? Por carta, que la tengo ahí, la conservo. Pero espérese, ¿cómo eran los amores de esa época? Porque yo no estoy entendiendo. Porque para pedirte matrimonio por carta, o sea, ustedes tenían que haber salido. Porque sí, ya habíamos salido, habíamos estado... ¿Y era tímido entonces? ¿Era muy tímido? Peña, no tanto. No tanto. Intentó besarla rápido. No tanto. Por eso se cogió tiempo. No, él cogió tiempo. Usted le lo puso a coger lucha primero. Sí. Ay. Pero él hacía las gestiones, él hacía la diligencia. Trataba. Bien. Ustedes no tuvieron hijos. No. Pero usted tiene 3 hijos. Yo tengo 3 hijos y él tenía 7 hijos. 7 hijos. Y cuando este señor que le propuso matrimonio, te dijo, pero tiene 7 hijos. Mijo, tú y yo 3 y esta mezcla que vamos a tener. No. Fíjate, realmente
No fue, ese no era problema. Que ya sus hijos eran un poco mayores, estaban con las mamás, con diferentes madres, ya no estaban conviviendo directamente con él. Sí. Entonces no había ese problema. Doña Pei, 1994. Era inminente el triunfo de Peña Gómez. Era inminente el triunfo del PRD. Peña Gómez, todo el mundo sabe, ganó en el 94. Le roban las elecciones. ¿Qué se vivió en esa casa? Usted era la primera dama ya. Sí. Prácticamente. ¿Cómo vivió él ese tranque en el 94 de ganar las elecciones y no recibir las elecciones? Mira. ¿Cómo se vivió eso en la casa? En ese momento ya nosotros teníamos informaciones. Debo decirte, Peña tenía un grupo de militares activos con él, pero un grupo fuerte, con el cual se reunía una vez por mes, a escondidas, por supuesto. Okay. Una organización en todos los niveles. Y ya teníamos la información de que se iba a hacer fraude, que iban a sacar 20 personas por mesa. Ya eso estaba dicho y lo teníamos por carta. No existían los teléfonos así, pero llegaban las informaciones y están escritas. ¿Cómo 20 personas por mesa? No entiendo. ¿Cómo era eso? En las elecciones, por ejemplo, tú votabas, tú ibas a votar y tú no aparecías. O del padrón, iba a sacar 20 personas. Sí, por mesa, imagínate. Sí, multiplica eso. No. Eso, ya ese dato lo tenían. Entonces, al poco tiempo, ya a las 9:30 por ahí, ya iniciadas las elecciones, recibo una llamada de Cotuí, los Sánchez Baré. No estaban en el padrón. Aparecían en el padrón. No aparecían en el padrón. Y entonces después de eso empiezan las llamadas, empiezan de todos los pueblos a recibir la misma situación. PRDistas, claros, ¿no? De toda la vida, obvio. De toda la vida. Sí. No estaban. Entonces ahí Peña me dijo que llamara a Monseñor, que ya nosotros se lo habíamos dicho antes, para informarle que se estaba dando. ¿A cuál monseñor? A Monseñor Agripino. Mediador. Era el mediador. Sí, el que siempre estaba informando. Entonces él, y que llamáramos a la Junta, así se hizo. Se informó que eso estaba pasando y que las elecciones ya estaban en camino un fraude. Además, Peña había traído 40,000 amigos de él, internacionales, como observadores. Y ellos mismos también tomaron nota en cada uno de los lugares y teníamos las pruebas suficientes. Sí. A tal nivel hubo pruebas que la OEA declaró que había habido un fraude. La primera elección, a pesar de que Balaguer había hecho muchas fraudulentas, pero esta fue la primera que se comprobó. Que se pudieron comprobar. Que se comprobó. Entonces, a partir de ahí ya viene el tema de... al anochecer ya los militares dijeron que estaban apostados en sus lugares para avanzar hacia el palacio. Hacia el Palacio Presidencial. O sea, los militares que estaban con Peña. Que estaban con Peña, sí, con la intención de ir a Palacio. Sí, porque había habido un fraude. Ok. ¿Y qué pasó? Peña me dice, llama a fulano y dile que vayan para sus cuarteles. Yo no voy a ser presidente con un solo muerto dominicano. La grandeza de Peña Gómez. Y a la gente a rezar a las iglesias, a rezar y tiró al pueblo a rezar. Sí. Eso fue. Entonces después vino el tema de los acuerdos, de la visita de Peña. ¿Quiénes le ofrecieron apoyo a Peña? No del partido, no. Externo. De los otros partidos, ¿quiénes ofrecieron apoyo? En el entendido de que era evidente que él había sido el ganador. Sí. ¿Le ofrecieron apoyo los demás partidos? Algunos, pero en esa época no había tantos partiditos como ahora. Por ejemplo, ahora. el PLD, ¿le ofreció apoyo? Mira. Hable, no importa, hable. ¿El PLD le ofreció apoyo? Porque tú sabes bien que eso fue un acuerdo con el candidato que tenía.
y Balaguer hizo ese acuerdo. Y Juan Bosch. El PLD. Entonces, ninguno de los otros partidos le ofrecieron apoyo y solidaridad a Peña. Mira, en el entendido, tú ganaste, nosotros apoyamos tu triunfo y vamos a pelear eso. Él recibió muchos apoyos de la población de diferentes sectores. Él recibió un apoyo internacional de primera, que fue lo que logró que tuvieran nuevas elecciones, porque empezó a llamar a sus amigos presidentes, lo llamaron a Balaguer y obligaron. Por eso hubo el acuerdo. Sí, por eso hubo el acuerdo, porque si no, no... Pero mi pregunta es... La fuerza de Peña se demostró ahí internacionalmente. Sí. Y ahí fue que pudieron forzar para que tuvieran... Peña viajó por todas partes. Pero con las pruebas que tenían, sí. Yo he leído la historia, estaba muy pequeña en esa época, pero yo sí recuerdo como que había tensión en las calles. Sí, había mucha tensión. Sí, eso sí. Y como que no se podía salir, no sé qué era lo que pasaba realmente, pero usted dice que ya la Organización de Estados Americanos había comprobado que había un fraude. ¿Ustedes hicieron alguna gestión con algo a través, no sé qué existía en esa época, o sea, para poder ayudar a la elección de Peña y que quedara él realmente? Fueron los observadores que venían de todas partes. Ajá. De todas partes teníamos observadores y los observadores emitieron su informe. Comunicado oficial. Que había pasado. Entonces, eso obligó, después que Peña y Balaguer se reunieron, a nuevas elecciones. ¿Qué le dijo Balaguer en esa reunión? Que habían ganado los dos. Que tenían que hacer 2 años uno y 2 años el otro. Se dice que había sido Peña que le había ofrecido eso a él. Por favor. Lo primero que tenemos que hacer es que, como yo soy más viejo y voy a morir antes, yo hago mis primeros 2 años y usted hace los otros 2 años. Balaguer le ofreció eso a Peña. Sí. Dos yo primero. Exacto. Y después tú 2. Exacto. ¿Y Peña qué le dijo? Vuelvo ahora. Okay. Pero entonces el acuerdo que se hizo, yo recuerdo, fue año y medio vamos a convocar a elecciones. Exacto. Lo mandan al Congreso de este país. Que lo habían puesto en un 40%. Sí. Y lo mandan al Congreso. Cuando llega al Congreso, los reformistas lo pusieron en un 50%. Los reformistas con la alianza de los PLDistas. Exacto. Ahí fue 50 más 1. Este país me extraño. Así. Los liberales se iban con los conservadores en vez de irse con liberal. Un país extraño. En ese momento. Una cosa rara de este país. Entonces, se da esa modificación, lo suben a 51, porque en 40 Peña se iba. Sí, porque él había sacado 47. El de mayoría. Era mayoría que tú lograras. Tú no tenías que llegar necesariamente al 50. Él había sacado 47. Exacto. Lo suben 50 más 1, obviamente, y lo llevan a 2 años en vez de año y medio como se había acordado. Se había acordado. Le dieron ahí. Doña, se dice que la embajada americana influyó mucho en ese momento cuando estaban las negociaciones, que fue un mandato de Estados Unidos de que Peña Gómez ganó y que Balaguer tenía que de alguna forma ceder el poder. Sí, hubo intervención de todas partes. Pero especialmente la embajada americana. La embajada americana, Carlos Andrés Pérez, que era presidente de España, estaba Felipe, o sea, hubo un contó. Balaguer no hubiera podido si no hace un acuerdo. Se dice, doña, que parte de los enemigos del doctor José Francisco Peña Gómez fueron también los que estaban alrededor de él. Que fueron que esas negociaciones, muchas sugerencias de esas negociaciones fueron parte de las personas que estaban alrededor de él. Por algo Peña Gómez siempre decía que el PRD siempre lo destruye, el mismo PRD. Había ese celo sí, adentro de ese partido que ellos mirando, wow, esta es la oportunidad de Peña Gómez ganar, y muchos de las personas alrededor no quisieron que él llegue al poder. Porque eso se dice mucho ahora mismo en el PRD. Mira, un líder como Peña tenía muchos amigos, pero también enemigos internamente también. Y muchos internamente pensaban que no podían llegar al poder por Peña Gómez, porque estaba Peña Gómez y quién va a competir con este monstruo. Cierto. Esa era, y eso un poco se debe así. Pero realmente la situación que se dio, déjame decirte, los grandes amigos
de Peña fueron después mis grandes amigos y los grandes enemigos también fueron mis enemigos, porque yo heredé las dos cosas. Pero dentro del PRD. Dentro del PRD y fuera. Dentro del PRD, ¿quién eran los enemigos de Peña? ¿Quién eran? No. ¿Atoy de Can era amigo o enemigo de Peña? Hermano. Hermano de Peña, de verdad. Hipólito. También era amigo. O sea, mira, ahí... ¿Pero y por qué los amigos después se fueron para el PRM? Explíqueme. Había una camada de líderes que también querían llegar a diferentes sí, claro. cargos. Pero Peña era el gran líder. El hacedor de presidente. Exacto, porque él hizo 2 presidentes. Ciertamente. Entonces, todos lo respetaban. Muchos lo querían, otros no, pero lo respetaban. Muy bien. Porque sabían que ahí no podían competir contra... ¿Es Miguel Vargas el destructor del PRD? Sí, imposible. Que no. Sí, ¿y por qué? Imposible. Mira. Ok, ¿a quién se debe la división? Entonces, olvidémonos de Miguel. ¿A quién se debe la división del partido? Déjenme decir. Peña Gómez fue amigo de Peña. Fue su hombre financiero. Miguel fue amigo de Peña. Ok. Exacto. Bien. Miguel fue quien manejó las finanzas, porque el partido tiene ahora fondos, pero antes no tenía. Quien manejaba las finanzas fue él, con un grupo más de financieros, pero fue realmente, llegó a compenetrar una amistad y un respeto. Bueno, cuando se va dando, él fue progresando, Miguel, dentro del trabajo político que hacía, y siguió avanzando. Entre los dos siempre hubo amistad y respeto, y apoyo de uno y de otro. Miguel sale como presidente del partido, ¿verdad? Ya ha muerto Peña. Sí. Él realmente fue un militante igual que cualquiera, un hombre comerciante, pero que nunca mezcló una cosa con otra. Cuando llegó al partido, llegó económicamente bien, no para hacer negocios dentro del partido. Llegó a ser, de la CASH fue director, luego con Hipólito Mejía fue ministro de Obras Públicas, que tuvieron que sacarle el sombrero y decir Miquel que resuelve, porque es cierto. En ese gobierno el que resolvía era él. Compite después del gobierno de Hipólito para la presidencia, saca un 47 y pico %. Sí. 47. Y luego viene ya una contienda entre Hipólito y él. Ajá. Se abre el padrón para votar. Sí. Un error. Se pone un padrón universal. Sí, es verdad. O sea que todo el mundo vota. Sí. Y gente que no pertenece al partido votan y obligan una tendencia. Y alianzas que se hicieron por fuera. Sí, es cierto. Votaron. Y él perdió. Sin embargo, mi Hipólito es el candidato. Yo me pongo a trabajar con Hipólito también porque era el candidato del PRD. Sí. Miguel y él, sobre todo, después que le entrega el ser candidato, Miguel como presidente del partido es quien la candidatura presidencial. Sí. Sin embargo, ahí se desaparece la relación. La división vino entre Hipólito y Miguel. Ya Hipólito es el candidato y ahí comienza. Bien. Entonces, y con Guido, ese pleito se extendió. Eso es otra cosa, es un pleito interno. Eso no tiene que ver con este encuentro, no tiene que ver de competencias de ellos, sino Guido que quería ser el presidente, pero era otra cosa. Es como cualquier otro que quiso tener un espacio político que no lo consiguió y ahí está, como ahora. Doña Peggy, usted no entiende que Miguel, usted dice que no, pues yo la entiendo, es su amigo. Usted no, es pero que Miguel ha convertido el PRD en una bisagra de partido. Pero por Dios, no es pero un partido de masa se convirtió en una bisagra. Por Dios, no estoy explicando lo que pasó. Sí. Ok.
Estoy explicándolo, ¿verdad? Okay, sí. Por ahí se fue. Okay. Y déjeme decirle algo que sí él no hizo y tenía que haber hecho. Dele. Cuando fue que ya sale Hipólito como presidente, empieza una campaña mala, y él se quedó callado la boca en cambio de hablar. Porque uno cuando tiene, se calla la boca y no habla nada y te crea entonces a lo interno esa realidad, que no fue así. Muy bien. Entonces se quedó en el partido, hay una alianza, él fue el ministro, el canciller, y hubo otros espacios donde se ocuparon otros compañeros. El compañero Mariñez se lo puso en Idecot, Víctor Gómez en el otro. Ahí es que yo voy a Italia. Muy bien. El mejor canciller, eso lo... Sí, fue muy buen. Perfecto. 3 ejecuciones de gobierno. A partir de hace 3 años, Miguel no ha salido de su partido. Miguel ha cambiado el partido ahora. Se reestructuró de arriba a abajo. Nosotros todos los miércoles nos reuníamos con los presidentes y provinciales y con la militancia municipal también. Todos los días. Miguel te recibe a la mañana, a la tarde, a cualquier hora en su casa, en el partido, o se va para... Hoy estaba para Santiago también. O se va para el interior. Se ha convertido en un político mañana, tarde y noche, porque está decidido a poner al partido en el lugar. Y Fernando es el vicepresidente actual. Sí, pero ahora hay reestructuración. Como debe ser. Gracias. Gracias, doña Peggy, por estar con nosotros. Gracias por distinguirnos con su visita. Y disculpe si... Y Miguel es el candidato presidencial del partido. ¿Cómo que tenemos que llevar candidatos. Todos los niveles. Doña Peggy, gracias. Gracias, doña Peggy. Gracias. Señores, hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.